estas dos, digamos así, restricciones, ¿cómo se llama? Simplemente relación. Entonces, ¿qué podemos decir? No toda relación es una función. No toda relación es una función. No toda relación es una función, pero sí toda función es una relación. Pero sí toda función es una relación. Cuando me pregunten, ¿sabe qué, ingeniero? Toda función es una relación, verdadero. Toda relación es una función, no necesariamente. Mejor dicho, no. Falso. ¿Ok? Ahora, establezcamos algo. Hay algunos tipos de relaciones que no tienen que confundirse. Yo puedo tener el conjunto A y el conjunto B. Yo puedo tener triángulo, círculo, cuadrado, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Entonces, yo digo, esto es una relación de A en B. Para que esto sea función, podría suceder esto. Sí está bien. ¿Por qué sí está bien? Pilas con esto. Porque todos los elementos del conjunto de partida están relacionados. Entonces, cuando todos los elementos del conjunto de partida, el dominio de la relación son todos los elementos del conjunto de partida, automáticamente cumple con una de las reglas para hacer función. Porque todos los elementos de A están vinculados con un elemento de B. Y dos, ¿cuál es la segunda condición? Que de cada elemento del dominio solo se relacione con un elemento del rango. Ahí está la duda, ingeniero, porque triángulo va a 1 y círculo va a 1. Nunca te dice que los elementos del rango tienen que ser diferentes. Solo te dice que cada elemento del conjunto de partida se relacione con un único elemento del conjunto de llegada. En otras palabras, triángulo fue a 1 y triángulo ya no fue a nadie más. ¿Me explico? Círculo fue a 1, pero ingeniero, ¿por qué va a 1? Va a 1. Pero círculo ya no fue a nadie más. Cuadrado fue a 1 y cuadrado ya no fue a nadie más. Si lo quieres ver de una manera mucho más fácil, para que sea la relación una función, cada elemento del conjunto de partida solo puede salir una línea. Solo puede salir un vínculo. Si tiene más de un vínculo, ya no es función. Es relación. Es más fácil así, ¿no? O sea, que de cada elemento del conjunto de partida solo salga una línea. No importa si va el mismo elemento, no importa si va el mismo elemento en el conjunto de llegada o si va elementos diferentes. Lo que importa es que de cada elemento del conjunto de partida solo salga un vínculo, una correspondencia. ¿Me expliqué? Mucho más fácil sería si yo te hubiera puesto este ejemplo, pero pongo este para que te acostumbres a la idea de qué puede y no puede ser. Ahí era más fácil, ¿sí o no? Ahora, el conjunto de partida es triángulo, círculo y cuadrado. Pero el dominio de la relación, bueno, en este caso como es una función, el dominio de la relación sería el dominio de la función, y en este caso sería triángulo, círculo, cuadrado. O sea, como es función de ley, todo el conjunto de partida tiene que estar utilizado. Ahora, nota dos puntos, esto es importantísimo. Cuando en una relación me dicen que es función, yo tengo la seguridad de que tengo todos los elementos del conjunto de partida. Cuando en una relación me dicen que es función, yo tengo la seguridad de que tengo todos los elementos del conjunto de partida. Entre paréntesis, el conjunto está completo. Escúchame algo. Cuando tú utilizas un conjunto que te dicen que es una relación que te dicen que es función, yo estoy totalmente seguro que el conjunto de partida es igual al dominio, que el conjunto está completo. A diferencia del rango, en el rango yo no sé si está completo el conjunto de llegada. ¿Por qué? Porque para mí el rango, aquí el conjunto de llegada, ¿quién es? El conjunto de llegada es 1, 2, 3, 4 y 5. Ese es el conjunto de llegada. Pero no es el rango. El rango
relación que vendría a ser el rango de la función es 1. solo es 1, señores. Entonces, ¿cuándo yo sé que un conjunto esté completo si no me lo definen? Yo sabré que un conjunto está completo si no me lo definen cuando lo tenga como dominio. Si lo tengo como rango, no tengo la seguridad que los elementos que me dicen sean los elementos del conjunto de llegada. Todos los elementos del conjunto de llegada. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Ahora, por ejemplo, veamos aquí. ¿Quién sería el dominio de esta relación? El mismo conjunto de llegada. Está perfecto. ¿Y quién sería el rango de esta relación? 1, 2 y 3. 1, 2, 3. ¿Sí te das cuenta de eso? ¿Sí te das cuenta? Son rangos diferentes. Tienen el mismo conjunto de llegada, pero son conjuntos diferentes. Y aún así, en las dos relaciones, en las dos funciones, no los tengo completos. Aquí sobra 2, 3, 4, 5 y aquí sobra 4. ¿Cuándo yo voy a tener la seguridad de que están completos? Cuando los tenga en el conjunto de partida, cuando los tenga como dominio. ¿Sí? Ya vamos a ver en ejercicios por qué estoy diciendo esto. Sigamos, ¿ya? Ahora, aquí dentro de las relaciones uno puede hablar de variables dependientes y de variables independientes. Uno puede hablar de variables dependientes y variables independientes. A los elementos del dominio se los conoce como variables independientes. Y a los elementos del rango se los conoce como variables dependientes. ¿Por qué es variable independiente? Porque tú vas de A a B. O sea, A elige hacia dónde ir. Si yo no cojo triángulo, no va a aparecer 1. Si yo no cojo círculo, no va a aparecer 1. Si yo no cojo cuadrado, no va a aparecer 1. ¿Sí me entienden? Más claro lo podemos ver en este ejemplo. Si yo no evalúo el triángulo, ¿el 1 tendría alguien con quien asociarse? No. ¿Qué pasa? Necesito tomar al triángulo y el triángulo ¿a dónde me va a llevar? Al 1. ¿Me explico? Por eso esto recibe el nombre de variable independiente, porque mientras esto puede ser cualquiera, los de allá están esperando. Por ejemplo, el 1, ¿qué dice? Ojalá el triángulo se salga. ¿Para qué? Para que el triángulo se asocie conmigo. O sea, yo dependo, yo que estoy en el conjunto de llegada, dependo ¿de quién? Del conjunto de partida. Mientras el conjunto de partida, por eso se llama variable independiente, porque puede aparecer el triángulo como puede no aparecer el triángulo. El 1 puede aparecer en el conjunto de llegada, pero si no aparece el triángulo, ¿el 1 saldrá escogido? No. Por eso, él depende de la variable que se evalúe. ¿Sí me explico? Si yo evalúo triángulo, aparecen 1. Entonces, triángulo y 1, esa es una pareja. Es la pareja triángulo, 1, donde el triángulo es la variable independiente y el 1 es la variable dependiente. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, observe algo. Las funciones, hay diferentes tipos de funciones. Yo podría hablar, cuando hablo de diferentes tipos de funciones, de dos en específico que después producen una tercera. Yo puedo hablar de la función inyectiva. Cuando se habla de una función inyectiva, la función inyectiva se la conoce como una función 1 a 1. Como una función 1 a 1. ¿Por qué se la conoce como una función 1 a 1? Por ejemplo, tengo A y B, esto es triángulo, círculo, cuadrado. Tengo 1, 2, 3 y 4. Si yo hago triángulo con 1, círculo con 2 y cuadrado con 3, esa función es una función inyectiva. ¿Por qué es una función inyectiva? Porque está cumpliendo con lo que se dice 1 a 1. Por ejemplo, triángulo fue a 1 y ya nadie más va a 1. Círculo fue a 2 y nadie más va a 2. Cuadrado fue a 3 y nadie más va a 3. Función 1 con 1. O sea, lo tocas y nadie más va a ese elemento. Si yo hago esto, ¿sigue siendo función sí o no? Sí. Pero ya no es inyectiva porque no es 1 a 1, porque ya fueron 2 a 1. 1 a 1 me refiero, un elemento con un elemento. Eso es 1 a 1. 1, no de 1 con 1, o sea, porque obviamente toda función va 1 con 1. Es de un elemento a un elemento y ya, murió. ¿Sí me explico? Por ejemplo, aquí. ¿Inyectiva sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque es cuadrado a 4. 1 a 1, o sea, un elemento triángulo con un elemento 1 y nadie más. ¿Está claro? Ahora, aquí es muy importante que te des cuenta de algo.
para que la función sea inyectiva y pueda ir 1 a 1, el mismo número de elementos de A tiene que ser el mismo número de elementos de B, o en el peor de los casos, más pequeño. Por ejemplo, este ejemplo es interesante. Tengo círculo, triángulo, y tengo en B 1, 2, 3. A ver, jóvenes, quiero que me armen una función inyectiva ahí. No está complicado, ¿no? Así o así, montón, hay un montón para formar inyectiva. Muy bien. Voy a cambiar las cosas. Sí, ya voy, todavía eso no. Tranquilidad, tranquilidad. Voy a cambiar las cosas. Quiero que me formen una función inyectiva. ¿Y por qué pudieron en la primera y ahora me dicen que no pueden? Pasa lo siguiente. Sí puede ser. Triángulo con 1, 2 con triángulo. Triángulo con círculo, 1 con círculo, 2 con triángulo. Va 1 a 1. Pero ya murieron las posibilidades de 1 a 1. ¿Por qué? Murieron las posibilidades de 1 a 1 porque no hay más elementos en el conjunto de llegada. Para que sea función, el 3 tiene que asociarse con alguno de los dos, sí o sí. Y sí puede. El 3 va al círculo y se cumple que todos los elementos del conjunto de partida están vinculados con alguien del conjunto de llegada. Pero lo que no se cumple es que vaya 1 a 1. Van 2 a 1. Va el 1 al círculo y el 3 al círculo. ¿Es función? Sí es función. Sí es función. Pero no. Entonces, ¿a qué conclusión yo llego? Para que se pueda establecer una función inyectiva, el número de elementos del conjunto de partida tiene que ser menor o igual al número de elementos del conjunto de llegada. Para que se pueda establecer una función inyectiva entre dos conjuntos, el número de elementos del conjunto de partida, debe ser menor o igual al número de elementos del conjunto de llegada. Debe de ser menor o igual al número de elementos del conjunto de llegada. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Ahora, otro tipo de función del cual yo les puedo hablar, señores, es de la función sobreyectiva. La función sobreyectiva. Es mucho más fácil la función sobreyectiva. Cuando la función sobreyectiva, una función es sobreyectiva, cuando una relación se convierte en función y de ahí el tipo de función sobreyectiva, cuando todos los elementos del conjunto de llegada están relacionados. Cuando todos los elementos del conjunto de llegada están relacionados. Cuando pasa eso, que todos los elementos del conjunto de llegada están relacionados, nosotros tenemos una función sobreyectiva. ¿Está claro? Observen. ¿Sobreyectiva? Sí. ¿Por qué si es sobreyectiva? Porque en el conjunto de llegada, ¿quién estaba? El 1 y el 2. Y al final, ¿están relacionados el 1 y el 2? Sí, están relacionados. ¿Inyectiva? No, no es. Pilas. Ahora, les voy a poner un ejemplo. Quiero. Sí, ya vamos a eso. Pilas. Quiero esto. Muy bien. Quiero una función. Quiero que me hagan una función sobreyectiva ahí. Sí se puede. Se puede. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede, a ver, veamos. Triángulo,
¿Cuántas líneas, como les dije así, tomémoslo no matemáticamente, sino gráficamente? ¿Cuántas líneas pueden salir del triángulo? Una. ¿Cuántas líneas van hasta ahí? Una línea. Vamos conmigo. ¿Cuántas líneas pueden salir del círculo? ¿Cuántas líneas van hasta ahí? Dos líneas. ¿Cuántos elementos tienes en el conjunto de llegada? Tres. ¿Cuántas líneas tienes? ¿Puedes sacar otra línea? En el momento en que tú sacas otra línea de cualquier elemento del conjunto de partida, ¿qué pasa automáticamente? Ya no es función, es relación. Pero función ya no es. No puedes formar una función proyectiva. Porque donde quiera que vaya, el máximo son dos elementos. Pero ingeniero, que el círculo vaya a 3, el círculo va a 3 ya no es función. Ah, entonces que el triángulo vaya a 3. Ya no es función. ¿A qué conclusión llegamos? Que para que podamos formar una función sobreyectiva, para que se pueda construir una función sobreyectiva, para poder construir una función sobreyectiva, el número de elementos del conjunto de partida, debe ser mayor o igual, debe de ser mayor o igual al número de elementos, debe ser mayor o igual al número de elementos del conjunto de llegada. Debe ser mayor o igual al número de elementos del conjunto de llegada. ¿Está claro? Ahora, cuando usted tiene una función que es inyectiva Y sobreyectiva a la vez. y también es una función sobreyectiva a la vez, o sea, esto es verdadero y esto es verdadero, entonces tienes una función biyectiva. ¿Por qué es bi? De 2. Cumple con la condición de inyectividad y cumple con la función de sobreyectividad. O sea, que tienes este tipo de función muy particular. Cada uno va a uno. Y solo hay esa forma para una función biyectiva. ¿Por qué? Porque todos los elementos del rango tienen que estar ocupados. Todos los elementos del rango tienen que estar ocupados. ¿Sí o no? O sea, todo el conjunto de llegada tiene que ser el rango. Y tú ya sabes que todo el conjunto de partida tiene que ser el dominio. Y como tiene que ser inyectiva, solo puede salir una línea. O sea, ¿cuál es la única opción? Que el número de elementos del conjunto de partida tiene que ser igual al número de elementos del conjunto de llegada. Para poder construir una función biyectiva, no hay otra opción que el número de elementos del conjunto de partida debe ser igual al número de elementos del conjunto de llegada. Perfecto. Entonces, si tienes una función inyectiva y tienes una función sobreyectiva, entonces tienes una función biyectiva. Ahora, hay algo muy importante. Una función puede ser solo inyectiva. Una función puede ser solo sobreyectiva. Una función puede ser biyectiva o una función puede ser simplemente función. Pilas con esto. ¿Está claro? Te lo voy a poner así. Funciones. Función. Tipos. Tipos de función. Una función puede ser solo inyectiva. Una función puede ser solo sobreyectiva. Una función puede ser solo función. Una función puede ser solo inyectiva. Una función puede ser solo sobreyectiva. Una función puede ser solo función. Pero cuando es estas dos a la vez, la función es biyectiva.
¿Está claro? Entonces hay realmente 4 tipos de funciones. ¿Cuáles son los tipos de funciones? Primero, inyectiva. Después, sobreyectiva. Después no ser ni inyectiva ni sobreyectiva, solo función. Pero cuando es las dos, es biyectiva. Puede ser inyectiva, puede ser sobreyectiva. Cuando es inyectiva y sobreyectiva, ¿qué es? Biyectiva, o puede simplemente solo ser función, no es nada. ¿Ok? Ahora, cuando se produce que una función es biyectiva, cuando se produce que una función es biyectiva, pasa lo siguiente, observa. Digamos, yo tengo esta función. Tengo una función de A en B. Tengo triángulos, círculos, cuadrados. Tengo 1, 2, 3 y 4. ¿Está bien? Y la tengo así. Triángulo con 1, círculo con 2, cuadrado con 3. Esa función solo es inyectiva. ¿Sí o no? Porque sobreyectiva no es. Si yo quiero sacar la función inversa, ¿qué es la función inversa? La función inversa, como cuando ustedes sacan la inversa de, ¿se acuerdan cuando tenía AP entonces Q? ¿Sí? Hacía no Q, entonces, no P, entonces no Q. Entonces aquí pasa lo mismo. Lo que es dominio, ahora ya no es dominio, sino que ahora vendría a ser rango. Y lo que es rango ya no es rango, sino que ahora vendría a ser dominio. Pero el conjunto de partida y el conjunto de llegada siguen siendo los mismos. ¿Qué le va a pasar? Acá viene B ahora a ser dominio, a ser conjunto de partida, y ahora viene A a ser conjunto de llegada. Acá viene 1, 2, 3, 4, y acá viene triángulo, círculo, cuadrado. ¿Sí o no? En la menos 1. Triángulo iba a 1, como lo invertí, ahora 1 va a triángulo. 2 iba a círculo, ahora círculo, 2 va a círculo iba a 2, ahora 2 va a círculo. Cuadrado iba a 3, ahora 3 va a cuadrado. ¿Qué pasó? Cuando lo invertí ya me funciona. ¿Por qué? Porque me dejó el 4 libre. Y para que sea función, ¿qué es lo que debe de pasar? Que todos los elementos del conjunto de partida tienen que estar vinculados. ¿Me explico? Observa lo siguiente. Tengo A de nuevo, triángulo, círculo, tengo B de nuevo, 1, 2, cuadrado. ¿Qué? ¿La función qué es? Sobreyectiva. Entonces ahora quiero sacarle la inversa. Ahora es B, A, una nueva función, 1, 2. Círculo iba a 1. Ahora 1 va a círculo. Triángulo iba a 2. Ahora 2 va a triángulo. Cuadrado iba a 2. 2 va a cuadrado. Ya no es función. Y era sobreyectiva. Entonces, ¿cuál es el único caso que te libra de que no quede nadie y de que no salgan dos líneas? La biyectiva. Entonces, cuando tú tienes una función biyectiva, si f es biyectiva, entonces, si f es biyectiva, entonces f viene inversa. Si f es biyectiva, entonces f tiene inversa. La simbología que se utiliza para la función inversa es f menos 1 de x. F menos 1 de x. El menos 1 entre la f y la x. ¿Por qué? Porque a veces la gente suele confundir esto. F menos 1 de x dicen que es igual a f de x a la menos 1. No, no, no. Este es el recíproco. Es el recíproco. Y estos dos no son iguales. Pilas. No es lo mismo escribir el recíproco de una función a escribir la inversa de una función. La sintaxis es diferente. ¿Por qué? Porque en una es f a la menos 1 de x, el otro es f de x a la menos 1. No te confundas en eso. ¿Ok? Nota 2 puntos. Toda función
Toda función biyectiva posee inversa. Toda función biyectiva posee inversa. Punto aparte, cuando una función tiene inversa, el dominio de la función original se convierte en el rango de la función inversa. Y el rango de la función original se convierte en el dominio de la función inversa. Y el rango de la función original se convierte en el dominio de la función inversa. ¿Ok? Muy bien. Revisemos un poco el ejercicio. Ya quiero que veamos unas cosas interesantes. ¿Qué dice aquí? Me dice lo siguiente: sean los conjuntos A, B, C, D y B1, 2, 3 y las relaciones R1 y R2 de A en B. Y entonces dice lo siguiente: tales que la relación 1 es A1, B3, C3, C1, D2. Y la relación 2, D3, B3, A1 y C1. Mira, aquí te está dando quién es A y quién es B completos. Hay ejercicios en el examen en los cuales no te da A y B completos. ¿Y de dónde te toca sacarlos? De los dominios de cada una de las relaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú ya sabes que ¿dónde están completos? En los dominios. ¿Me explico? Ya. Pero aquí ya te lo dice. Te dice las relaciones R1 y R2 de A en B. Como son de A en B, yo ya sé, entonces escribo de A en B, y como ya los tengo completos, digo R1 es A, B, C, D, 1, 2 y 3. Ajá. Ahora, ¿cómo va? Va A con 1, B con 3, C con 3, D con 2. Pero ingeniero, está bien, es una relación, puede ir como sea. C con 1, sí. Me faltó A con 1, B con 3, C con 3, C con 1, D con 2. Perfecto. Como es una relación, puede ir como sea. Sí. Ahora, o sea, realmente al decir como sea, puede plantearse cualquier tipo de unicidad entre cada uno de ellos, cualquier tipo de vínculo entre cada uno de ellos. Si fuera dominio sería otra cosa. O sea, si fuera función sería otra cosa. Por ejemplo, si fuera función, este es un problema. ¿Me explico? ¿Sí? No. Muy bien. Vamos ahora, R2. También es una relación de A en B. Es muy importante que tú leas los problemas y sepan cómo van las relaciones. Porque algunas van de A en B, otras van de B en A. De B en A, en cambio el conjunto de partida, ¿quién es? B. Y el de llegada, ¿quién es? A.